Capítulo 7. Los atomistas. Poco sabemos de Leucipo, quien probablemente nació en Mileto hacia el año 500 a.C. Tuvo como maestros a Parménides y a Zenón. Habría escrito un gran sistema del mundo. Demócrito, su principal alumno, nació en Abdera hacia el año 460 y vivió muchos años. Conoció la filosofía eleata, la de Pitágoras y la de Protágoras. Se le atribuyen viajes al oriente. Llegó a Atenas y sus conocimientos de matemáticas habrían sido muy considerables, pues pretendía que superaba a los mismos geómetras egipcios. Apodado Sabiduría, en griego Sofía. Él había escrito, según Diógenes Laercio, obras sobre ética, matemáticas, la música y las artes, así como un pequeño sistema del mundo. Es muy difícil distinguir en lo que nos ha llegado del atomismo antiguo lo que viene de Leucipo y lo que le corresponde a Demócrito. 1. La visión atomista del mundo. Sería un burdo anacronismo que en ocasiones algunos historiadores parecen no dudar en cometer. Suponer en la visión atomista de Leucipo y de Demócrito una concepción científica del tipo moderno, y que se apoya en puntos de partida heredados de una observación experimental. Sus principios son puramente especulativos. Como lo dice Seller, ellos transponen a los átomos todos los caracteres que los eleatas habían atribuido al ser. 2. Página 289. En el fondo, Leucipo ha rehabilitado el desafío del eleata Meliso de Samos, diciendo que, aunque esto sea imposible, sí existen múltiples cosas. Cada una de ellas debería de poseer los caracteres del ser de los eleatas. Ciertamente se puede decir que, contrariamente al uno de Parménides que permanece inmóvil y en reposo, los átomos se mueven, pero aún es cierto que la mayoría de las características que Parménides atribuía al ser sirven al atomismo para calificar los átomos. Quizás es Aristóteles quien nos ha dado la aproximación más clara de las relaciones del eleatismo y del atomismo. Leucipo cree poseer una teoría de acuerdo con las exigencias de la percepción que no destruye la generación ni la corrupción, el movimiento o la multiplicidad de los seres. Son estas las concesiones que él le hace a la experiencia. Por otra parte, a los filósofos que han edificado la teoría del uno, él concede que no puede haber movimiento sin vacío y concede que el vacío es un no ser y que nada de lo que es real es no ser, pues el ser propiamente dicho es un ser totalmente pleno. Un ser así, sin embargo, añadían, no es uno. Por el contrario, hay una multiplicidad infinita en número de ellos y son invisibles, por razón de pequeñez de sus masas. Ellos se mueven en el vacío, porque hay un vacío, y, por su reunión, producen la generación y por su separación la corrupción. Además, ellos actúan y padecen en la medida en que les toca estar en contacto, pues entonces son unos y engendran las cosas por su composición y su entrelazamiento. Por otra parte, según Leucipo,
De lo que es verdaderamente uno se podría jamás provenir una multiplicidad, ni de lo que es verdaderamente múltiple un uno. Es esta una de las cosas imposibles. Pero al igual que dice Empédocles y algunos otros autores, las cosas padecen a través de sus pequeños poros toda alteración y toda pasión. Proceden de la manera como lo hemos indicado. En efecto, es por medio del vacío que se producen la disolución y la corrupción, y, de manera similar, también el aumento, por la penetración de los sólidos en los vacíos. Se podría decir que, en un sentido, el atomismo constituye a su manera una síntesis de eleatismo y de heraclitismo. Del eleatismo conserva la idea de una permanencia y de una inmutabilidad del ser que le atribuye a los átomos. Del heraclitismo mantiene la exigencia de la diversidad y de la multiplicidad, de lo sensible para dar cuenta del cambio. Así pues, al problema clásico, ¿se puede llevar la división de las sustancias al infinito? Los atomistas responden no. Según ellos, existen cuerpos compactos, en griego, nasta, que constituyen los elementos más pequeños posibles, elementos que son inseparables, y que en consecuencia ellos denominan átomos, en griego, atomoi. En cuanto al vacío, es el no ser el que separa los átomos, pero no se encuentra en ellos. Leucipo lo llamaba, en griego, to me on, esto es, lo que no existe del todo. Demócrito intenta precisar lo que existe y que, en consecuencia, es no real. En griego, oix on o eiden. Leucipo había inventado la palabra den para designar el átomo. El universo es apeiron, indefinido, porque no ha sido creado, ni por alguien ni por algo. Así pues, no hay comienzo, solo la necesidad. En griego, anagke, ha ordenado todo lo que fue y lo que será. Para explicar el mundo no es preciso apelar al amor o al odio, como lo quería Empédocles, ni al espíritu caro a Anaxágoras, ni a causas finales. Su funcionamiento es puramente mecánico y está regido por las leyes que hacen la naturaleza. Dos, los átomos. Los átomos, que constituyen lo más pequeño posible de lo que es, no pueden sufrir ninguna modificación a causa de su dureza y porque son simples. En griego, to ameres. Permanecen, pues, en griego, apateis. Demócrito añade que no pueden ni actuar ni padecer. La acción y la pasión no pueden predicarse sino de cosas que son compuestas. Si son posibles, es causa del vacío que les permite a los átomos cambiar de posición. Los átomos son, pues, indivisibles. En griego, adiareta. Sólidos. En griego, sterea. Y plenos. En griego, pigna.
pleren. Nosotros sabemos, por un texto de Aristóteles, que según los atomistas, las diferencias del ser no provienen sino de lo que Demócrito llamaba ritmos, diatigé, prope. Estos términos técnicos presentan un pequeño problema de traducción, incluso para Aristóteles, pues parecen tomados del dialecto abderita. Aristóteles no los traduce, pues dándonos los equivalentes, en griego, schema, la figura, taxis, el orden, pesic, la posición. Él nos da un ejemplo muy claro. Así A difiere de N, por la figura, AN de NA, por el orden, y Z de N por la posición. En cuanto al número de figuras que pueden constituir los átomos, el mismo es infinito. Todos los átomos son homogéneos y, desde todo el tiempo, se mueven en el vacío. ¿Cuál es la dirección de este movimiento? Es probable que, para Leucipo, los átomos se muevan en todas direcciones. La causa de este movimiento es la necesidad, y según Aristóteles, en Metafísica 12, 6, 1071, b 30, Leucipo se contentó con decir que este movimiento es eterno sin dar otras razones acerca de esto. De cualquier manera, los movimientos de los átomos provocan colisiones entre ellos. Cuando éstas tienen lugar, o bien los átomos rebotan los unos de los otros o se aglutinan, pero sin jamás perder su individualidad, simplemente hay yuxtaposición de átomos, pero no una mezcla en la que cada uno de ellos se transformaría. Parece ser que tal es la posición de Leucipo. La de Demócrito es la misma, pero surge el problema de saber si él introdujo o no los pesos, en griego, varos, como la causa del movimiento. Mucho se discute este asunto, pero aun cuando Demócrito habla de átomos más pesados o más ligeros, aparece que él jamás consideró el peso como causa del movimiento y que esta idea la introdujeron más tarde en la doctrina Nausifantes y Epicuro. Demócrito retoma la idea según la cual los átomos se mueven en todos los sentidos como en una especie de vibración, en griego palmos, y recurre a la imagen de las partículas de polvo al sol. Observa, siempre que un rayo de sol penetra y abre su haz de luz en la oscuridad de nuestras habitaciones, verás una multitud de cuerpos diminutos mezclarse de mil maneras en el vacío, en el haz mismo de rayos, Y, y como comprometidos en una lucha eterna, librar combates, batallas, guerrear por escuadrones, sin tomar en tregua, agitados por encuentros y divorcios sin número. Podrás figurarte por esto lo que es la agitación eterna de los cuerpos primeros en el vacío inmenso. Este movimiento eterno de los átomos está más allá de cualquier causa, y él mismo es causa de todo. Un átomo puede ser arrastrado por aquellos a los que se ha aglomerado, a un movimiento forzado, en griego vía, o bien puede rebotar, por lo que surge un movimiento, en griego plegue, por choque.
Así pues, los átomos están como en lucha los unos con los otros. En griego, stasia sein. De lo que surge este texto de Aristóteles, extraído de una obra hoy perdida, y que él había consagrado a Demócrito. Demócrito sostuvo que la naturaleza de las cosas eternas consiste en pequeñas sustancias cuyo número es infinito. Al lado de ellas, él supone, además, el espacio infinitamente grande que designa mediante los términos vacío, nada, infinito. A diferencia de esto, cada una de las sustancias se denomina alguna cosa, sólido, ser. Él piensa que estas sustancias son tan pequeñas que escapan a nuestros sentidos. Las mismas poseen las formas, las figuras y las magnitudes más diversas. Es de ella, como elementos, se constituyen y se forman luego las cosas visibles, las masas perceptibles por los sentidos. Ellas son agitadas y transportadas en el vacío a causa de su desemejanza y de sus otras diferencias específicas. Al desplazarse, ellas se lanzan las unas contra las otras, se enredan y forman un complejo tal que se establece entre ellas una relación y un contacto íntimos, sin que, verdad, esto dé como resultado una sola naturaleza. En efecto, es totalmente absurdo que dos o un número más elevado se haga jamás uno. Que las sustancias puedan permanecer unidas hasta cierto punto, él atribuye la causa al entrelazamiento y a la resistencia de los átomos. Entre ellos hay los que son escalenos, ganchudos, cóncavos o convexos, y, finalmente, los que representan otras variedades innumerables. Él tiene la opinión de que dos corpúsculos se mantienen en el estado de unión, mientras una necesidad más fuerte que provenga de la envolvente, periférica del mundo, no los sacuda y los disperse. 3. El torbellino cósmico, o Dine, y el nacimiento de los mundos. Un gran número de átomos ha llegado del apeiron al gran vacío. Se han reunido y han formado un torbellino, el que ha chocado los unos con los otros, y donde han girado en todo tipo de formas. Cuando su acumulación se hace tal que ésta les impide girar, los pequeños cuerpos salen al vacío externo, como si pasasen por una criba. Todos los otros forman una masa. 67A1. Leucipo es muy vago acerca del origen de este torbellino. Demócrito nos dice que se debe a las leyes naturales necesarias y que es el resultado del movimiento de las cosas y de los átomos. Así pues, el mundo no nace de una voluntad externa. Él es el efecto de un concursus fortuitus, como lo dirá Lucrecio. No es por virtud de un plan oculto, de un espíritu clarividente, que los átomos llegan a ordenar cada uno en su lugar. Seguramente no han combinado entre sí sus movimientos respectivos. Pero tras haber sufrido 1000 cambios de 1000 maneras a través de todo inmenso, golpeados, desplazados durante toda la eternidad por choques sin fin,
a fuerza de ensayar movimientos y combinaciones de todo género, llegaron finalmente a arreglos tales como los que han creado y constituyen nuestro universo. Es a propósito del problema del remolino que se puede, según Bailey, resolver el problema al que antes aludíamos. Bailey piensa que los átomos más pesados son los más gruesos. Tienen dificultad para moverse en el torbellino y, así, van hacia el centro de este. De esta manera se comprende que Demócrito hable de átomos más o menos pesados sin añadir el peso, como atributo de los átomos de su tamaño y de su forma. Además, los cuerpos pesados son los que, en tanto que agregados de átomos, están compuestos de numerosos átomos y de mucho vacío. Estos átomos, que se desplazan en el universo, efectuando un movimiento de torbellino, dan nacimiento a un número infinito de mundos, engendrados y perecederos. Nada viene de la nada y nada retorna tras haberse destruido. 68A1. Nuestro mundo está compuesto de la Tierra, que es el cilindro llano suspendido en el aire, de los astros que son cuerpos terrosos inflamados por el movimiento rápido del cielo, del Sol y de la Luna, antiguamente núcleos de mundos independientes. Demócrito, en la Vía Láctea veía de manera muy precisa estrellas muy pequeñas y apretadas que, a causa de la distancia del cielo a la Tierra, nos parece que forman una masa unida, como lo haría una superficie espolvoreada con innumerables granos de sal fina. 68A91. Por caducas que puedan estar las explicaciones que Demócrito dio de los fenómenos físicos, son interesantes en tanto que jamás apelan al finalismo, a la mitología o a la teología. Es esto lo que le agradará a Epicuro. Demócrito intenta explicar lo que pasa sobre la Tierra a partir de otros fenómenos terrestres. Él ha querido, pues, hacer descender los principios de explicación del cielo trascendente al mundo de los hombres. Es en este espíritu que intenta dar cuenta del trueno, de los temblores de la tierra, crecidas del Nilo, etc. No se contenta con apelar a principios explicativos del tipo de aquellos a los que había apelado sus predecesores al invocar al agua, al aire, al fuego o a la tierra. Para él, estos elementos no son primeros porque todos están compuestos de átomos de diferentes tamaños y de diferentes tipos. Por ejemplo, el fuego, dada su movilidad, está compuesto de átomos redondos y pequeños. Así entendemos que Aristóteles pueda decir: son Leucipo y Demócrito los que, en sus especulaciones, han procedido con el mayor método y han aportado la explicación más universal, pues han tomado como principio lo que naturalmente viene primero. ¡4! El hombre. El hombre y los animales nacen en la tierra. Por otra parte, el hombre es un microcosmos. 68b-34. El alma es corpórea y de naturaleza ígnea, compuesta del mismo fuego que el que se encuentra en los cuerpos celestes. 68a-35.
102. Ella mueve el cuerpo, en el cual reside, de la misma manera como ella se mueve a sí misma. 68 a 104. Esta alma es mortal y muere con el cuerpo. Los átomos que la componen se separan en este momento. Los contactos con los cuerpos externos mueven el alma en el cuerpo, y así causan las sensaciones. Las sensaciones y las percepciones son el punto de partida de la teoría del conocimiento. Importa señalar que la teoría tomística ataca de manera muy explícita la noción de cualidad sensible. Convención el color, convención lo dulce, convención lo amargo. En realidad, no hay sino átomos, dice Demócrito, quien piensa que es de la reunión de los átomos que, de alguna manera, nacen todas las cualidades sensibles, para nosotros que las percibimos. Pues en la naturaleza no hay ni blanco ni negro, ni amarillo, ni rojo, ni amargo, ni dulce. 68 a 49. Muchos fragmentos insisten en señalar la idea de que los elementos carecen de cualidades. No hay sino partículas compactas y el vacío. Los compuestos que de allí se forman han adquirido el color gracias al orden de los elementos, a su forma, a su posición. Fuera de ellos no hay sino apariencias. 68 a 125. Así pues, las cualidades resultan de la manera como percibimos las mezclas de los átomos. En esta teoría atomista, donde todo es cuerpo y donde todo nace un cuerpo, las sensaciones finalmente se reducen a un contacto y a un tocar a la distancia. Demócrito y la mayoría de los fisiólogos que tratan de la sensación profesan una opinión de lo más extraña, al asimilar todo lo sensible a ser objetos del tacto. Sin embargo, si esto fuese así, dice Aristóteles, quien se niega a hacer suya una teoría semejante, es claro que cada uno de los otros sentidos sería una especie de tacto. Una reducción semejante de la sensación al tacto se apoya en la teoría de los simulacros que retoma Epicuro. Hay que entender por simulacros, en griego, eidola, efluvios que emanan de los objetos y que tienen la forma de ellos. Son ellos los que llegan a entrar en contacto con los órganos de los sentidos. Así, Demócrito dice que la visión consiste en la recepción de la imagen de los objetos visibles. La imagen es la forma reflejada en la pupila. Él piensa, al igual que Leucipo antes de él y Epicuro después, que algunos simulacros que se separan continuamente de los objetos visibles y que tienen la forma de ellos, penetran en los ojos y engendran así la visión. 67 a 29. Los cuerpos irradian, pues, emanaciones. En griego, aporoia. Y por consiguiente, la impresión que hacen sobre nuestros sentidos se asemeja a una marca sobre la cera. En griego, entiposis. En cuanto al pensamiento, en griego, phronesis. Este es de la misma naturaleza que la sensación.
Leucipo, Demócrito y Epicuro sostienen que la sensación y el pensamiento son producidos por los simulacros que penetran en nosotros. En efecto, nadie está en posesión de la una o del otro, sin que un simulacro llegue a tocarlo. 67 a 30. Así pues, nosotros encontramos en Demócrito una teoría empirista del conocimiento. Sin embargo, una teoría así se acaba, si no por un subjetivismo relativista, o por cierto escepticismo, al menos por cierto pesimismo desengañado. En efecto, Demócrito dice expresamente que lo verdadero y la apariencia son idénticos, que la verdad no difiere nada de lo que aparece ante los sentidos, pero que es verdadero todo lo que se le manifieste a cada individuo y le parece que existe. 68a 113. He aquí lo que parece anunciar a Protágoras. La movilidad de los átomos es, por así decir, traspuesta en un movilismo de la verdad que concluye en una especie de agnosticismo. En efecto, Demócrito nos dice, en realidad nosotros no conocemos nada cierto, sino solo lo que cambia según la disposición de nuestro cuerpo y según lo que penetra en él o lo que lo resiste. Con frecuencia se ha mostrado que en realidad nosotros no sabemos lo que es cada cosa o lo que no es. 68 B 9 10. Así pues, el hombre queda lejos de la realidad, al reposar la opinión de cada uno de nosotros sobre la afluencia de los simulacros. Finalmente, nosotros no sabemos nada de nada. 68 B 6 7 8. Y la verdad está en el abismo. En griego, en Vito. 68 B 117. No obstante, Demócrito no cae verdaderamente en el escepticismo, puesto que, a pesar de todo, sigue siendo verdadero que, por el pensamiento, podemos conocer la teoría tomista y el vacío. Sin embargo, no es sin una burla profunda que Demócrito hace hablar así a los sentidos. Pobre razón, luego de habernos prestado tus argumentos, deseas abatirnos. Tu victoria es tu fracaso. 68 B 125. 5. Ética. Un lugar común tradicional es el que representa a Heráclito a punto de llorar y a Demócrito a punto de reír. Las pocas consideraciones que concluyen el párrafo anterior no parecen conducir, sin embargo, a pensar que Demócrito sea de un optimismo a toda prueba. Sin embargo, sus consideraciones morales de ninguna manera conducen a una visión trágica de las cosas que invite al hombre a desesperar de su suerte. Lo que Demócrito nos exige ante todo es huir del temor. Esta ausencia de temor, en griego, atamdia, se volverá a encontrar en la ataraxia, cara a Epicuro. La virtud democritiana está hecha ante todo de calma, en griego, galene, de moderación y de frugalidad en los placeres, de donde surge esta página que no pasa sin hacernos soñar ya en el suave Mari Magno de Lucrecio.
Los hombres adquieren la alegría por la moderación. En griego, metriotes, en el gozo y por la vida sabia. La indigencia y la opulencia tienen la costumbre de cambiar de lugar y causan grandes problemas en el alma. Ahora bien, las ambas bamboleantes de un extremo al otro no son ni firmes ni gozosas. En consecuencia, es preciso, no son ni firmes ni gozosas. Es preciso fijar el espíritu sobre lo posible, contentarse con lo que está a nuestro alcance, no ocuparse demasiado de la gente que es objeto de envidia y de admiración, y no correr tras ellos con el pensamiento. Es preciso, más bien, dirigir la mirada hacia los que llevan una existencia miserable y representarse vivamente sus sufrimientos y, como consecuencia de esto, el bien del que se dispone aparecerá como algo grande y envidiable y uno ya no estará expuesto a dañar el alma propia al desear siempre más. Pues quien admira a los ricos y a los que otros hombres consideran muy felices y que a cada instante piensan en ellos, se verá forzado a lanzarse sin cesar en alguna empresa nueva y llegará, en su avidez, hasta a cometer algún acto irreparable y prohibido por las leyes. Es en la vida a saber esto por lo que no hay que buscar todas estas cosas, sino contentarse con lo que uno tiene y comparar su vida con la de la gente, que es aún más desgraciada. Y al reflexionar en sus sufrimientos, uno se considerará mucho más feliz por tener una suerte mejor. Si se mantiene este principio, se llegará a ahuyentar las malas disposiciones, la envidia, el odio y la malevolencia. 68b 191. Demócrito distinguió tres virtudes esenciales. Pensar bien. En griego, to en lengi sestai. Hablar bien. En griego, to en legein. Hacer lo que hay que hacer. En griego, to apatein a dei. 68b2. Con respecto a los dioses, Demócrito veía en ellos el efecto de la imaginación sobre la credulidad popular frente a los fenómenos extraordinarios de la naturaleza. No obstante, pensó que en los seres existían seres vecinos del hombre, pero dotados de fuerza, tamaño y dureza mucho más considerables. Sus emanaciones se extenderían a gran distancia y llegarían a afectar nuestros sentidos. Estos seres, sin embargo, no son inmortales, pero unos son bienhechores, otros malhechores. A Leucipo y Demócrito conviene añadir, entre los atomistas antiguos, a Metrodoro de Quíos, contemporáneo de Platón, Anaxarco de Abdera, amigo de Alejandro el Grande, y, finalmente, a Nausifantes, quien fuera uno de los maestros de Epicuro. 6. El destino del atomismo. Las interpretaciones de las teorías atomistas han sido muy divergentes. Es así que Karl Marx, Paul Nizan y Solovin hacen de ellos los verdaderos ancestros de una visión científica del mundo y, más precisamente, del materialismo.
Marceline Berthelot, por el contrario, ve en ellos a los herederos de las tradiciones ocultistas y mágicas. También conviene aquí recoger con prudencia las anexiones intempestivas. Es indudable que, la mayor parte del tiempo, hay en Demócrito un esfuerzo por explicar los fenómenos de la naturaleza a partir de otros fenómenos naturales, sin apelar a temas teológicos o teleológicos. Pero por otra parte, hemos tenido la ocasión de subrayar lo que podría considerarse a Demócrito como el padre del racionalismo militante y de una concepción científica del mundo en la que podríamos reconocer los orígenes de nuestra civilización científico-técnica. La idea según la cual el hombre podría transformar la naturaleza por su acción técnica no se encuentra en Demócrito y, por otra parte, es profundamente ajena a los griegos. Además, se podría calificar de racional una filosofía que nos dice que la verdad está en el abismo, que no tenemos ningún conocimiento cierto, que no sabemos lo que es cada cosa, o lo que no es. Nacida de especulaciones intelectuales sobre el problema de la división, la teoría atomista acaba con especulaciones éticas que le exigen al hombre hacer reinar en su alma la moderación y el buen humor. En griego, entimin. Ella ha deseado hacer del hombre un ser que, ligado al mundo por todos los órganos de los sentidos y por el pensamiento, tenga que ver con los fenómenos de la naturaleza. Lo que no debía distraerlo de una conducta recta que rechazase las coartadas del destino, el precio del temor y las seducciones egoístas de las recompensas. Notas al capítulo 7. Los atomistas. Acerca de los sólidos y los vacíos. Ver Aristóteles. Degeneración a la corrupción. 1.8. 325. A23. Traducción de Tricot. Sobre el fragmento, así A difiere de N por la figura, AN de NA por el orden y Z de N por la posición. Aristóteles, Metafísica 1, 4, 965b. Acerca de la agitación eterna de los cuerpos primeros en el vacío inmenso. Ver Lucrecio 2, 5, 114. Acerca de la sacudida y la dispersión de los átomos. Ver traducción de Solovin, la que siempre citaremos, salvo indicando en contrario. Acerca del concursus fortuitus. Ver Cicerón. 1.24. 66. Acerca de los diferentes arreglos en los átomos, tales como los que han creado y constituyen nuestro universo. Ver Lucrecio. 1.5. 1021. Acerca del fragmento de Aristóteles, de lo que naturalmente viene primero. Ver Aristóteles. Degeneración y corrupción. 1.8. 325a. Acerca de un espíritu que intenta dar cuenta del trueno, de los temblores de tierra, de las crecidas del Nilo y demás.
Véanse sobre estos temas 68 a 93, 68 a 98, 68 a 99. Acerca de cada uno de los sentidos sería una especie de tacto. Ver Aristóteles. Descenso 4, 442 a 29. Acerca de lo que está a punto de hacer llorar a Heráclito y hacer a punto de reír a Demócrito. Ver Luciano. Séneca, de ira 2, 10, 5. Sobre las interpretaciones de Marx en el atomismo. Ver Marx, Karl. Différence de la philosophie, de la nature chez Démocrite et chez Épicure. Sobre las interpretaciones del atomismo de Paul Nissan. Ver Nissan, Paul. Les matérialistes de Antiquité. Acerca de las interpretaciones de los atomistas de Solovin. Ver Solovin. Demócrite. Doctrines philosophiques et réflexions morales. Acerca de las interpretaciones del atomismo en las tradiciones ocultistas y mágicas. Ver Berthelot, Marcelin. Les Origines, Le Alchim, página 145. Véase igualmente Seller, tomo 2, página 282.